¿Te acordás cuando el mundo no estaba en tu bolsillo, pero igual lo sentías inmenso? De cuando salir de casa era desconectarte de todo y al mismo tiempo conectarte con todo lo importante. Hay una generación que creció en ese borde extraño, en ese punto exacto donde lo analógico todavía respiraba y lo digital le empezaba a abrir los ojos. Una generación que aprendió a esperar que cargue una página, a esperar que rebobine una cinta, a esperar que alguien esté en casa para poder hablar. Y en esa espera había algo que cuesta explicar, porque no era solo tiempo perdido, era tiempo vivido. Los Xennials crecieron en un mundo que todavía tenía pausas, y eso, aunque no lo sabían, era un regalo. Había tardes enteras sin notificaciones, sin pantallas iluminando la cara, sin la sensación constante de que algo estaba pasando en otro lado. Si no estabas ahí, te lo perdías, así de simple, y eso hacía que estar fuera importante. Las amistades no se medían en likes, se medían en horas compartidas. El timbre sonaba en la puerta. En ¿bajás?, gritado desde la calle. En bicicletas apoyadas contra la vereda mientras alguien decidía qué hacer. No había GPS, había intuición, no había chats eternos, había silencios incómodos, no había filtros, había luz real. Y sin embargo, no era un mundo perfecto. También había incertidumbre, también había errores. También había esa sensación de no saber muy bien hacia dónde iba todo. Pero había algo que lo atravesaba todo. Presencia. Cuando alguien estaba, estaba. No había distracciones constantes. No había una segunda pantalla robando atención. No había 1000 ventanas abiertas al mismo tiempo. Había una sola, la que tenías enfrente. Después llegó el cambio. Lento al principio, casi imperceptible. Un ruido de módem, una pantalla que tardaba en cargar, un nuevo lenguaje que nadie terminaba de entender. Y de golpe, todo empezó a acelerarse. Los Xennials fueron testigos de esa transformación, pero no como espectadores, como traductores. Aprendieron a moverse entre dos mundos, uno donde las fotos se revelaban y otro donde se borraban. Uno donde las canciones se grababan de la radio y otro donde estaban disponibles en segundos. Uno donde perderte era normal y otro donde siempre podía ser encontrado. Y en el medio, ellos, con un pie en cada lado, con una memoria que recuerda cómo era vivir sin todo eso y una vida que ahora depende de todo eso. Esa dualidad dejó una marca, una forma particular de ver el mundo, porque saben lo que se ganó, pero también saben lo que se perdió. Saben lo que es esperar, pero también lo que es tener todo al instante. Saben lo que es aburrirse y lo que es no poder desconectarse nunca. Saben lo que es hablar cara a cara y lo que es esconderse detrás de una pantalla. Esa mezcla los hizo distintos, no mejores, no peores, distintos, más conscientes del paso del tiempo, más sensibles a los cambios, más nostálgicos, pero también más adaptables, porque sobrevivieron a una transición que ninguna otra generación vivió de la misma manera. No nacieron digitales, pero tampoco se quedaron atrás. Aprendieron sobre la marcha, se equivocaron, se frustraron, se rieron y siguieron. Hay algo profundamente humano en eso, en haber crecido sin manual, en haber aprendido a medida que el mundo cambiaba bajo sus pies, en haber tenido que soltar cosas sin saber que era la última vez. La última vez que alquilaste una cinta, la última vez que llamaste a un fijo esperando que alguien atendiera, la última vez que saliste sin saber cómo ibas a volver. Nadie avisó que eran las últimas, simplemente dejaron de pasar. Y tal vez por eso los Xennials tienen esa forma particular de recordar, no como una idealización perfecta del pasado, sino como una colección de momentos que ya no existen, pequeños rituales, pequeñas costumbres, pequeñas formas de habitar el mundo, que hoy parecen lejanas, pero que en su momento eran todo. Y sin embargo no se quedaron ahí, no viven atrapados en la nostalgia, porque también entendieron algo importante, que el cambio no es opcional, que el mundo no pide permiso, que todo lo que conoces puede transformarse sin previo aviso. Y aún así, se puede seguir, se puede construir, se puede aprender de nuevo. Hay una resiliencia silenciosa en esa generación, una capacidad de adaptarse sin hacer ruido,
de integrar lo nuevo sin olvidar lo viejo, de avanzar sin borrar de dónde vienen. Y tal vez ahí está lo más valioso, en esa mezcla, en esa memoria viva, en esa capacidad de habitar dos tiempos al mismo tiempo. Porque mientras el mundo sigue acelerando, mientras todo se vuelve más rápido, más inmediato, más efímero, los Genials llevan dentro algo que no depende de ninguna tecnología. Una forma de mirar, una forma de estar, una forma de vincularse. Saben que no todo tiene que ser instantáneo, que algunas cosas valen la pena esperarlas, que el silencio también dice cosas, que la presencia no se reemplaza y que, por más que todo cambie, hay algo que no debería perderse: la capacidad de detenerse, de mirar a tu alrededor, de recordar que la vida no pasa en una pantalla, pasa en esos momentos que no se pueden guardar, en esas conversaciones que no se repiten, en esos instantes que no tienen notificación, pero que dejan marca. Y quizás, sin darse cuenta, esa generación quedó con una especie de superpoder silencioso, el de saber cómo era el mundo antes y elegir, en medio del ruido actual, que vale la pena conservar. Porque no todo lo nuevo es mejor, y no todo lo viejo debe quedarse atrás. Hay cosas que merecen la pena ser llevadas, formas de mirar, formas de sentir, formas de estar. Y tal vez ese sea el verdadero legado. No una tecnología, no una moda, no una época, sino una manera de vivir. Una que no corre todo el tiempo, una que no necesita validación constante, una que entiende que la vida no se mide en velocidad, se mide en profundidad. Así que si alguna vez sentís que estás en el medio, que no sos completamente de un lado ni del otro, que el mundo va demasiado rápido, pero tampoco querés volver atrás, tal vez no estés perdido. Tal vez estés exactamente donde tenías que estar, en ese lugar incómodo, pero único, donde podés elegir dónde quedarte, qué soltar, qué conservar, porque creciste en el borde, y eso no es una desventaja, eso es una perspectiva, una que te permite ver lo que otros no ven, sentir lo que otros ya no sienten, y recordar algo que el mundo a veces olvida demasiado rápido: que la vida no siempre tiene que ser más rápida para ser mejor. A veces solo necesita ser más real, y vos sabes exactamente cómo se siente eso.